Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla organizada por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos un expositor de España que es Manuel Andreu Gálvez. Manuel Andreu Gálvez es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y es máster de investigación en Derecho en la misma universidad. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana de México. Es profesor titular de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus México, o ha sido, me corregirás después, Manuel, si es correcto o no, contratado doctor de Derecho Romano en la Universidad de Extremadura, España, profesor de posgrado de Historia de las Ideas Jurídico-Políticas, Ideologías y Geopolítica en la Universidad Panamericana de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT mexicano y de la ANECA española. Y es autor, entre otras obras, de América en el mundo hispánico, Instituciones de la monarquía hispánico-católica en Indias, La fractura del mundo hispánico, las sucesiones americanas en su bicentenario, entre otras obras. El doctor Andreu Gálvez hoy se va a referir a América en el mundo hispánico. Así que, Manuel, adelante, el piso es tuyo, tenés 20 minutos para exponer. Pues Viviana, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, gracias a todos, a don Eduardo, a todas las personas que conforman el grupo de investigación y los grupos de Argentina. Sí, si se puede, Viviana, dar acceso para poder presentar, pues tenía pensado Pues, el poner simplemente pues algunas imágenes para ir siguiendo el hilo, ¿no?, de la conversación. Y bueno, nada, para mí es, como digo, un honor que podamos tender puentes, ¿no?, de uno y al otro lado del Atlántico, y un poco dar a conocer lo que hemos estado haciendo durante los últimos 5 años, 10 años, ¿no?, de investigaciones entre México y España, y también con autores argentinos, peruanos, o sea, un poquito también lo que hemos hecho junto con las efemérides que se han dado. Ahora están viendo una serie de libros que no son míos, porque sería injusto decir que todos estos libros los he escrito yo solo, ¿no?, sino que han sido obras con un grupo de investigación o grupos a los dos lados del Atlántico, que hemos integrado para pues un poco conmemorar esos acontecimientos tan importantes que han pasado en los últimos 5 años. Desde la llegada de Cortés a Veracruz, con ese 5º centenario de la fundación de Veracruz y ese proceso de Mesoamérica, de ese proceso mesoamericano, pasando por América en el mundo hispánico, una revisión jurídica, histórica, política que se presentó en el Senado de España, en un momento de convulsión que me tocó a mí vivir en México, ¿no?, con las famosas declaraciones, ¿no?, sobre la conquista, y bueno, todos los hechos que pasaron hace unos meses, perdón, hace unos años. Y un poquito seguimos investigando en estas cuestiones. Este sí fue un libro que yo, de la tesis, que comentaba que uno de los grandes maestros, don Eduardo, pues yo lo cité en repetidas ocasiones junto con otros grandes indianistas, desde Ricardo Levene hasta Muro Orejón, pasando por Ots y Duñac, por ejemplo. Hicimos también una obra, también junto con importantes historiadores mexicanos, sobre los 500 años de historia de la Ciudad de México, también, que fue un evento después de la conquista, esa fundación de la Ciudad de México, importantísimo por ser el centro poblacional posiblemente desde el siglo XVIII más importante de Hispanoamérica, puesto que la mitad de la población americana vivía en la Nueva España, y un tercio de todos los recursos, un cuarto de todos los recursos, el 75% de los recursos de la corona en el siglo XVIII, pues procedían de allí, ¿no? Y finalmente, en 2021,
se cumplieron esos bicentenarios que daban fin en México a esa fractura del mundo hispánico, pues de la Forja de México por un lado y la fractura del mundo hispánico por otro, ya el fin de lo que sería la monarquía católica hacia los estados nacionales. Si Dios quiere, en 2 años, en 2025, concluiremos esta saga con un libro que junto con el profesor Tomás Pérez Bejo en Ciudad de México intentaremos hacer sobre el tránsito, coincidiendo con Charcas, ¿no? Con el Alto Perú en la zona boliviana, pues de 2025 se cumplirían esos 200 años de ya el tránsito final hacia el Estado-Nación en Latinoamérica, y entonces un poco todas estas obras pues darían pie a finalizar, ¿no? Todo lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Bueno, y un poquito, pues esto creo que era una carta de presentación para que supieran en qué ámbitos nos hemos movido en este lustro. Dicho esto, pues nada, yo voy a hacer simplemente una exposición de 15-20 minutos corta, ¿no? Con algunos aspectos, porque cuando Viviana me propuso el tema, pues yo lo que he rescatado son como aspectos importantes de América dentro de ese orbe hispánico, y luego, pues si quieren, ya pasaremos algo. Lo había centrado en una charla jurídica, pero yo creo que por el tiempo, pues simplemente voy a acotar las cuestiones más señaladas. Bueno, pues aquí en esta imagen, y un poco intentando iniciar con la explicación, a ver, hoy yo creo, o por lo que me he enfrentado yo en las clases y lo que he vivido, hay muchos tópicos, ¿no? Aunados a una serie de ideologías que hoy están de moda, ¿no? Por ejemplo, en América el indigenismo es una ideología que está hoy mucho más de moda que en la península ibérica, evidentemente, por razones obvias, pero también los nacionalismos, también un poco ese anticolonialismo por la globalización. Es decir, que hay muchos elementos alrededor de lo que ha sido la historia del mundo católico en Indias, ¿no? De la monarquía compuesta, la monarquía polisinodial, la monarquía hispánica en Indias. Entonces, la idea de uno de mis grandes maestros, que es Navarro, José Antonio Ullate, está basada en lo que decía Vico, y que decía que es que la lectura de la historia hispánica, en este caso, no puede ser susceptible de reduccionismos, esa heterogénesis de los fines, ¿no? Es decir, que la monarquía hispánica en la Edad Moderna es un constructo. En realidad, para entendernos nosotros le denominamos así, pero no existe un correlato perceptible por la población que esté dentro de eso, ¿no? Ellos entendían la monarquía en el sentido que Feliciano Barrios, por ejemplo, ha comentado, ¿no? O sea, no hay que perder de vista ni los indudables logros, dice el autor argentino, del pasado, pero tampoco los intereses espurios de algunos personajes que estuvieron dentro de esos siglos, ¿no? Entonces, tampoco hacer ni una leyenda negra como últimamente se ha hecho, pero tampoco hacer una leyenda rosa, ¿no? Como si también todo fuera idílico. Entonces, claro, la conclusión a la que llega este autor en la línea de Iván Illich es que si no tenemos una visión justa del pasado, pues no seremos tampoco justos con nosotros mismos. Y es un poco la idea central que ha ido alrededor de todas estas obras. Entonces, entrando ya en materia y entrando en lo que sería la conformación de lo que fue la monarquía hispánica o la monarquía católica, pues bueno, ese mundo planetario, un mundo heterogéneo, un mundo pluricultural, hoy se habla de la nación de naciones en un sentido de la soberanía del Estado, que no tiene nada que ver con aquella época, pero un poco en esa lógica, ¿no? de la monarquía hispánica como constructo de monarquía compuesta, monarquía universal, monarquía polisinodial, como dice Escudero, ¿no? Esa multiplicidad de sínodos que hay alrededor del poder, pues no es una realidad imperial, no es una realidad colonial, como muchas veces se ha intentado describir la monarquía hispánica, ¿no? Esto, bueno, Ricardo Levene, Muro Orejón, el propio don Eduardo, Tomás Pérez Bejo en los últimos años, pues se han dedicado también a descifrar un poco ese funcionamiento, ¿no? Fernando Bouzá, Gil Puyol hablan de todas estas realidades, Henry Kamen, bueno, esto es ya sabido por todos ustedes seguramente, y entonces tampoco tendría mucho sentido pararnos, ¿no? Pero esta monarquía universal que están viendo en pantalla, claro, es distinto a esa nación como sujeto político, como fundamento de la soberanía.
O sea, ver la monarquía católica como un imperio colonial, dice el profesor Tomás Pérez Bejo, es algo realmente grave para un historiador que está haciendo historia de la Edad Moderna, pues es no entender absolutamente nada del funcionamiento de las realidades políticas del antiguo régimen, ¿no? Entonces, en ese caso, este que estamos viendo es como si dijéramos la primera, dice él, estructura política de carácter transatlántico que se da en la historia, ¿no? Donde pues, fue más importante América que España. Es que no estamos hablando en términos nacionales, es que la península ibérica, en realidad, como dice Montesquieu, ¿no? Lo importante es América, no es España. O sea, el centro gravitacional del mundo hispánico era América. La Ciudad de México en el siglo XVIII se convierte en el epicentro de todas las telas de Flandes, de todo lo que procede de Europa, pero también de todo lo que procede de China, porque el galeón de Manila no es hablar de las Filipinas, es hablar de toda la moneda que se acuña en China y de todo lo que procede de allá, de todo el comercio con Asia. Entonces, claro, esto es un poquito dentro de esa idea, ¿no? Central, la que estábamos comentando. Otra cosa bien distinta es la teorización que se ha hecho desde el siglo XVI por autores hispánicos, ¿no? Castelví, Vilosa, Saavedra Fajardo después, el propio Baltasar Gracián, ¿no? Entonces, ese entramado heterogéneo hacia la denominación después de la nación española, o sea, la nación española ya hay autores desde el siglo XVI que hablan de López Madera, José Pellicer, Juan de Oviedo, ya hablan del concepto de la nación española, pero la nación española no existe en el siglo XVI. En el siglo XVI se intenta realizar una teorización que con el paso de los años, Felipe II, antes los reyes católicos, pero luego Felipe II, con los fueros, ¿no? Que suprimen algunos lugares de la península ibérica, por ejemplo, Felipe IV, el gran memorial, la unión de armas, o sea, si es una política tendente hacia la centralización, hacia esa imitación de Francia, ¿no? Que es el modelo más desarrollado en ese sentido del Estado. Felipe V, ¿no? La guerra de sucesión y ya los decretos de nueva planta. O sea, es un proceso paulatino, pero en ese periodo de la Edad Moderna, Jesús Morales Arrizabalaga, por ejemplo, comenta que en el antiguo régimen la nación no es un sujeto colectivo, ¿no? Habilitado para ser titular de derechos, de contenido político. O sea, los grandes padres del nacionalismo moderno son Pasquale Mancini de Garibaldi en esa época del Risorgimento y de toda la época italiana, y de Fichte en Alemania, ¿no? Entre otros, ¿no? Con Scheller y todos otros autores alemanes ya del Segundo Reich. Pero estas ideas ya del siglo XIX, que como digo son un proceso que se va gestando, pues no sería justo trasladar esa realidad del antiguo régimen a lo que era la monarquía hispánica. En esta pantalla que les estoy ahora compartiendo, se puede ver un mapa del antiguo régimen, ¿no? Faustino Martínez comenta que la monarquía hispánica era una acumulación de territorios, que ahí pueden ver, que basculaban en torno a la figura del monarca. Aquí se puede ver la corona de Aragón, la corona de Castilla, Portugal y luego otros territorios, otros condados, otras regiones, ¿no? Entonces basculaban en torno a la figura del monarca, quien se comportaba de manera asimétrica, dice él, porque no podía hacer lo mismo en Galicia, por ejemplo, que en Sevilla. Claro, porque es que cada territorio en el antiguo régimen tenía una sustantividad propia. O sea, no eran territorios independientes, como también el nacionalismo actual recurre a pensar, esto es falso, pero casi rayaban una lógica independiente, ¿no? En el funcionamiento interno. Es decir, que disfrutaban de un derecho propio, sus propios aparatos institucionales, sus propios mecanismos de defensa, los contrafueros famosos, las cartas, todos los contrafueros, que en América el obedézcase pero no se cumpla, es otro de los casos, ¿no? Pero lo que significaba es que los territorios no podían ser intervenidos por el rey, porque tenían una característica, una legitimidad histórica, ¿no? Al haberse comportado con los reinos a través de los pactos. El pacto es fundamental, ¿no? Las libertades, los privilegios y otros fueros
eran lo que determinaba la singularidad de lo que el monarca no podía o lo que se debía apegar, ¿no? Entonces había dos coronas, a la vez divididas en reinos, a la vez los cuales se fragmentaban en provincias, luego corregimientos, señoríos, partidos, distritos y concejos, ¿no? Entonces el rey, como dice Faustino, si ponía un pie en Galicia, pues no podía comportarse igual en Sevilla, ¿no? Existía una superioridad del rey, pero siempre bajo el pacto. El pacto es fundamental, ¿no? El modelo foral es fundamental en el mundo hispánico. Y esto, pues bueno, ya pasó, cambió en el siglo XVIII, ya José Bonaparte, es cierto que ahí, bajo las teorizaciones de la nación que proceden de atrás, pero luego un hecho histórico que es 1808, ahí hay un cambio de paradigma importante, ¿no? La Constitución de Cádiz, ¿no? Bajo las ideas ya ilustradas, ocasionan una reforma al estilo federal, ¿no? Dice Faustino, en donde se invierte el sentido político del antiguo régimen y se pasa ya a la nación, ¿no? La nación controla la provincia y la provincia al municipio, a diferencia del modelo tradicional, que es el municipio inverso hacia el poder, ¿no? Entonces, bueno, en Francia es donde, dice Faustino, se hace la verdadera revolución, ¿no? Y los territorios, ahí sí hay con Cartabón y Escuadra, pues se pasa a una división totalmente moderna, revolucionaria, una división geométrica, y en España a partir de 1810 es lo que se intenta, luego con Javier de Burgos, y es un proceso que ya va creando el Estado moderno, por ejemplo, en la península ibérica, por referirme a uno de los territorios, ¿no? Bueno, pues esto que estoy comentando creo que es importante. Creo que es importante porque, bueno, el propio Jovellanos dice que no hay un aparato aunado, anclado en el territorio, en el ideario colectivo, aún en el siglo XVIII. O sea que realmente esto es clave para entender que la nación se va gestando con el paso del tiempo, ¿no? Y que esas teorizaciones, pues hasta el siglo XIX es cuando se pasa ya a un entramado planetario, o sea, de ese entramado planetario, perdón, del siglo XVI, XVII y XVIII se pasa ya a las naciones modernas en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, esto es un primer punto, ¿no? Una fase en el que pues, el fin de la monarquía hispánica en América o de la monarquía católica fue ya también consustancial a lo que dice Tomás Pérez Brejo. Dice él, las independencias o las naciones no fueron la causa, sino que fueron la consecuencia de las independencias. O sea, como producto de una guerra civil entre americanos, esto Julio Carlos González, argentino, también ha escrito sobre esa involución hispanoamericana y cómo los criollos en realidad, pero no los criollos, o sea, es que en realidad las guerras entre americanos, que fueron guerras entre criollos, donde la población indígena tomó partido por ambos bandos, una gran parte tomó partido por el bando realista, ¿no? Como bien se sabe, pero en realidad la nación fue la consecuencia, no la causa de ese proceso de ruptura. El proceso de ruptura viene dado por el elemento catalizador napoleónico, viene dado por elementos internos de descomposición, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas es un elemento devastador en el norte de la América septentrional y también en las reducciones guaraníticas del sur. Pero quiero decir que esto es mucho más complejo. Las ideas ilustradas, las revoluciones anteriores en Haití, en Santo Domingo, bueno, lo que ocurre un poquito antes en Estados Unidos, y luego pues ese proceso de que cuando llegan las juntas a América, de Oviedo, de Sevilla, pidiendo que la soberanía nacional ha recaído en ellas, claro, dicen los americanos, pero que ahora han cambiado el modelo político del rey por la nación y ahora viene la Junta de Sevilla y luego la de Oviedo, etcétera, pero yo por qué tengo que estar siguiendo los parámetros de ellos, ¿no? Si realmente yo me puedo gobernar. Un poco es una acumulación multicausal de lo que fueron lo que fue la independencia o las secesiones americanas por muchos elementos, y no creo que sería justo hablar de un elemento nacionalista, ¿no? En la sucesión, en la ruptura entre España y México, entre España y Argentina, entre España y Perú, porque en realidad no es la lógica del siglo XVIII ni del siglo XIX, aunque hoy se recurra a ella también por otros intereses ya de tipo político, ¿no? Bueno, pues un poco esto es
es la idea central de lo que nosotros hemos intentado descifrar en la conquista, en las independencias y en el virreinato. Esta es una imagen, bueno, entre otras muchas, ¿no? Aquí es otra Antigua, por ejemplo, Cartagena de Indias, la ilustre Catedral de la Ciudad de México, Quito. Bueno, desde San Francisco hasta la Patagonia, a los americanos les va a sonar familiar porque todas estas imágenes replican un modelo similar, un modelo de comunidad política, un modelo urbano. Humboldt o Erasmus Darwin, ellos hablaban, ¿no?, de esa realidad de su época. A diferencia de lo que ha sido ese colonialismo de factoría anglosajón, por ejemplo, aquí hay una reproducción, una continuidad de lo que se estaba viviendo en la península ibérica tras la recuperación de los territorios, ¿no?, en lo que la historiografía del siglo XIX ha denominado como reconquista, ¿no?, que tiene sus matices, porque Menéndez Pelayo a la cabeza pues denomina en esa terminología ya nacionalista liberal del siglo XIX, pero sí esa recuperación de territorios es una lógica que trasciende América, ¿no? Los hijos dalgos que llegan a América y que son venidos a menos desde el proceso final de la toma de Granada, pues claro, Cortés, donde yo hoy me encuentro, ¿no?, aquí en Cáceres, pues muy cerca está Trujillo, está Plasencia, está Medellín, ¿no? Entonces quiero decir que toda esa realidad de esos hijos dalgos venidos a menos que ya no tienen con quién guerrear y que esos cuentos de fábula, de la Amadís de Gaula, etcétera, tal, pues continúa esa misma visión medieval y bajo ellos la legislación de las 7 partidas, del fuero juzgo, del fuero real, o sea, de lo que llega a América en esa recepción del derecho romano medieval en América, ¿no? Entonces, un poquito ese punto en el que la extracción económica, yo lo que decía, era algo importante. Claro que fue importante Potosí, claro que fue importante Tasco, hubo lugares muy importantes, pero no fue el único pilar, dice Miguel Ayuso, de la realidad hispánica. O sea, a diferencia de como se puede ver en otras regiones de extracción donde no había absolutamente nada, en los Estados Unidos, por ejemplo, porque todo iba a Londres, claro, las grandes y majestuosas catedrales que acabamos de ver o los lugares de toda Hispanoamérica ilustres, pues fueron, claro, grandes fortalezas, acueductos, obras públicas, catedrales, universidades y bueno, en el siglo XIX se expolió mucho del oro que había en estos recintos, ¿no? Ya fue en el XIX, pero hasta entonces se conservó una gran parte de esa, económicamente quiero decir, quedó en América, a diferencia de lo que en otras latitudes como los Estados Unidos, pues no, eran ciudades, bueno, de cartón piedra, hoy se pueden ver, que no tienen ningún pasado histórico en sus lugares, ¿no? Entonces, bueno, ese mestizaje es un ejemplo claro, ¿no?, desde el color de la piel de todos los hispanoamericanos, a diferencia del color de piel, por ejemplo, del norte de América. El arte propio, aquí estamos viendo ese barroco americano que es propio del mundo hispánico-americano, que no es propio de aquí, de la península. Eso significa que cuando se genera un arte propio que es independiente y que se desarrolla con facilidad, es porque hay un elemento civilizador, un elemento de construcción independiente. La gastronomía propia, qué decir de la patata que salvó a millones de hombres en Europa en las guerras de religión. Bueno, el aguador de Sevilla, cuando habla del agua de higo, por ejemplo, que se bebía en Sevilla del siglo XVII, hoy en América, en México, no sé en Argentina, pero se sigue bebiendo las aguas de sabores, algo que aquí se ha perdido en España, pero sin embargo eso se ha conservado allá. Entonces, bueno, la pintura propia, la pintura de castas es una pintura propia americana que no existe en la península, ¿no? O incluso los privilegios jurídicos. Yo que soy aragonés, pues mis antepasados, por ser aragoneses, no tenían ningún título nobiliario y sin embargo los tlaxcaltecas sí conservaron títulos nobiliarios, ¿no? Entonces quiero decir que hay, por ejemplo, unas diferencias sustanciales con respecto a comparar una realidad colonial como si se tratara de una sujeción inferior de la colonia hacia la metrópoli. Esto no pasó en América con todos los ejemplos que se pueden poner, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí entraríamos en un tema de la conquista, del indigenismo, entraríamos en temas que ahora mismo están muy en boga en nuestros días,
pero bueno, esos ejércitos realistas que estaban compuestos por 4/5 partes, ¿no? De un apoyo popular, y los indios fueron partícipes. Esto, los autores más importantes que yo he conocido, que citamos, Gisela von Wöser, Luis Corsi Otálora, León Portilla, por ejemplo, en América, en México, decía que qué mitificados o cuánto se habla de los indios del pasado, pero qué poco de los indios del presente, ¿no? En esa mitificación que se hace del mundo indígena, pero para lo que interesa, ¿no? En la política actual. O Rubial García, ¿no? Esos pues explica él muy bien, ¿no? Cuando se convirtieron los indios en ciudadanos de derecho después de la Revolución Francesa y del imperio de la ley, claro, pues al disminuir los privilegios que habían tenido durante 300 años, se convierten en ciudadanos, y muchos, pues las expropiaciones, las desamortizaciones, que esto, que sin entender la desamortización no se puede entender la historia del siglo XX de ninguno de los países, como decía Miguel Ayuso. Aquí en España pues es Mendizábal y Madoz, pero por ejemplo en México las desamortizaciones de las leyes de reforma, luego el general Roca, por ejemplo, en Argentina. Quiero decir que un poco el siglo XIX creo que es injusta esa visión del mundo indigenista en favor del siglo XIX y en demérito del virreinato, cuando las cosas pues, se dieron bastante penosas para los indígenas en el siglo XIX sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, sí que hubo, claro, evidentemente los problemas de las encomiendas, pero a partir de entonces, pues bueno, por razones morales, también hay que tener en cuenta que se paraliza, ¿no? La duda indiana, la conquista, se plantea que si por razones morales esto está bien o está mal. La escuela de Salamanca, desde el codicilio de Isabel la Católica ya, pero sobre todo Valladolid, Burgos, las leyes de Indias, pues bueno, constituyen un poco esa visión que pues a nosotros esto nos ha tocado un poco lidiar en México, ¿no? Sobre todo en el año 2019, cuando todo este revuelo sucedió, ¿no? Con lo de las disculpas y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, el Marqués de Sade, decía Juan Manuel de Prada, que tiene una frase que es providencial en este asunto, y es que dice que cuando se quiere destruir un pueblo, hoy una civilización, no hay que ejercer violencia sobre los hombres, sino ejercerla sobre los símbolos. Entonces, claro, esto es muy importante, porque todo lo que hemos visto también de las estatuas, Fray Junípero Serra, que yo creo que nadie en México sabe quién fue Fray Junípero Serra, pero que iba a bautizar antes de que se les pudiera, por ejemplo, cuando ya fueran católicos, no se les pueda, por ejemplo, reducir, ¿no? en ninguna encomienda ni en ningún trabajo. Pero bueno, como que se ha mezclado un poquito toda esta historia por razones también contemporáneas, anacrónicas, y bueno, pues el mundo americano, con esos 339 ciudades que son las que se fundan en 3 siglos, ¿no? Todas cuentan con ese modelo, ¿no? de damero de ajedrez, de Vitruvio y de esa, pues al estilo de lo que era la Vega de Granada, ¿no? A partir de esa influencia, ¿no? De esa vuelta al mundo romano renacentista, pues a partir de ahí ese mundo urbano que desde Veracruz hasta el final del siglo XVIII se fue replicando. Bueno, esto era como un poquito la parte, ya saben, conocen perfectamente, no voy a entrar en las universidades, Santo Domingo, México es la tercera después de la de Lima, y todo lo que hemos comentado. Entonces, Viviana, había como preparado este armazón, había también preparado un poquito las instituciones, que es un poco lo que el gran doctor don Eduardo ha tratado en su vida, y aquí es donde yo más le he citado. Pero como es una charla jurídica, por eso yo había entrado en algún aspecto jurídico. No sé si quieras que 5 minutos cierre la idea jurídica, y Dale, ya pues en esto dale, yo creo que es porque mejor. quedan 7 minutos, así que Ah, cuatro bueno. minutos. Vale, vale. Bueno, pues nada, simplemente muy rápidamente centrar la cuestión jurídica de América y de las Indias, y luego si quieren ya la cuestión histórica o eso, pues se puede tratar aparte. Las instituciones de la monarquía hispánica en Indias, compuestas por esa monarquía o poder suprainstitucional, ¿no? Y luego siguiendo estas clasificaciones clásicas de la organización suprema, superior y local, ¿no? Atendiendo al gobierno, justicia, guerra y hacienda, es pues como nosotros habíamos
digamos, o como yo lo planteé en un primer momento el estudio. Bueno, aquí nos tendríamos que remontar a lo que es la autoridad real, esto pues desde la recepción del derecho romano y con las partidas de Alfonso X el Sabio, esa evolución del rey caudillo de la Alta Edad Media hacia el rey legislador, el rex lex, de que en tiempos de paz gobierna por las leyes y en tiempos de guerra por las armas, que dice Jesús Morales y Faustino, pues es un poquito como lo que sería la explicación teórica del poder real. ¿Qué es el poder real en la monarquía? Pues en realidad es el elemento idiosincrático, la Christianitas minor, esa cristiandad mayor que era la Edad Media, que San Bernardo de Claraval define, ¿no?, como una unión jerárquica de reinos bajo dos astros, el sol del papado y la luna del imperio, el altar y el trono, el emperador y el rey. Pues esto viene a menos en la Edad Moderna, y la monarquía católica es la que un poco lleva esa idea, ¿no? Continúa con esa idea de San Bernardo, de esta definición que nos puede servir, y ese rey se convierte en ese rey legislador se convierte en la cabeza de un modelo, pero que es un modelo que yo creo que se ha intentado teñir como de absolutista, y también es un grave error ver el absolutismo en la monarquía católica, porque claro, los reinos, esa independencia de la que gozaban, que hemos dicho que se integran en algo superior, cada vez un universo más complejo, más cerrado, más centralizado, eso es cierto, pero las Españas siguen integrando esos pactos, esos fueros, esas divergencias que son fundamentales, y por eso los contrafueros o la famosa fórmula obedézcase pero no se cumpla, pues serían ejemplos, ¿no?, de la vida jurídica también en aquel momento. Junto con el rey, la Organización Suprema Indiana, que esto pues tampoco hace falta, yo creo, que me refiera a ello, pero el rey está limitado ¿por quién? Pues está limitado por juntas, por consejos, están los supremos y reales consejos, que a nosotros el que más nos interesaría, perdón, sería el de Indias, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el poder real no es un poder absoluto, no es un poder omnímodo, o sea, es un poder que está siempre bajo una constante fricción entre los pactos, los privilegios, las limitaciones de los consejos, de las juntas y de todo lo que envuelve a un elemento mucho más complejo de lo que se ha podido explicar. Luego, a nivel de organización suprema, tenemos la famosa Casa de la Contratación, que fue pues, fundamental en ese vínculo entre lo que es la península ibérica y las Indias, porque pues ya saben que 2 veces al año partía la expedición, una por abril al norte a Nueva España y otra por agosto al Cono Sur, fundamental también, sobre todo refiriéndonos al Cono Sur, en ese camino de las cruces, ¿no?, entre Portobelo, por el río Chagre y Panamá, para no tener que dar la vuelta a todo el Cabo de Hornos, toda la zona sur de Argentina, y llegar antes al Perú, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta historia que luego ya con los barcos de mayor calado en el siglo XVIII pasa del puerto de Sevilla, pasa a ser Cádiz el puerto importante marítimo para vincularse con América. Bueno, esto no, yo creo que a nivel jurídico pues es un poquito más complejo, pero para que se tenga una idea. La organización superior, pues nada, la organización superior, esa división en virreinatos, ese virrey, ese alter ego del rey, esa cabeza del rey en América, que en realidad el alter ego del rey, pues muchos de los que lo han definido y lo han estudiado, ese alternos como Rivero Rodríguez y otras personas, pues incluso en América es la persona más importante que el propio rey, que nunca en la historia de América, en la historia hispánica, el rey fue América hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, quiero decir que aquí bajo palio real, ahí se puede ver la Guardia de Alabarderos, que era el único ejército profesionalizado en la Nueva España hasta el siglo XVIII, ¿no? Porque realmente estos eran los únicos guardias de alabarderos profesionales, ejército profesional. Ya en el siglo XVIII el cambio es sustancial, porque ya en Inglaterra hay una serie de medidas, ¿no? Ya la piratería no se puede combatir solamente con los grandes asentamientos y guarniciones y fortificaciones, ¿no?, como Portobelo, como
Acapulco como San Juan de Ulúa, etcétera, ¿no? Sino que ya se necesita una mayor importancia militar. Bueno, entonces aquí simplemente esas reales audiencias, esos virreinatos. O'Gorman, por ejemplo, decía que los estados mexicanos actuales no se podrían haber constituido sin las jurisdicciones de las reales audiencias, ¿no? O sin las jurisdicciones, esas provincias que se habían conformado durante el virreinato dieron origen después a los propios estados internos de México, por ejemplo, ¿no? Provincias mayores y menores, luego los consulados, que por eso yo decía que la Ciudad de México se convierte en Manuel, un epicentro. Sí, vamos a cortar ahora porque se va a cortar en un minuto vale, el Zoom y muy volvemos a bien, entrar con el mismo link para que cierres y abramos el espacio para los vale, comentarios y las preguntas. ¿Eh? Muchas perfecto, muy gracias. bien, muy bien.